Hola a todos, yo soy Olga y esto es Scrap and Lettering, aunque las que veis no son mis manos, son las manos de Noelia del Rincón de Noina, que es la persona que fue la receptora del Snail Mail del cual os voy a presentar hoy el tutorial. Como era un proyecto en el que intervenían distintas personas y el hecho que una se retrasase retrasaba todo el proyecto, me apresuré muchísimo al final al acabar el mini álbum y al meter los regalitos que le quería hacer a Noelia en su interior, y la verdad es que no lo grabé y ni siquiera le saqué fotos. Por suerte, como Noelia colgó en su canal de YouTube, que por cierto os lo dejaré linkado en la caja de información, colgó la recepción de este mini álbum, he podido recuperar estas imágenes. Si os gusta este proyecto y queréis ver cómo lo he hecho, a continuación os muestro el paso a paso. Para empezar, la colección que he seleccionado para hacer este Snail Mail es la de Fridita, que se llama Love It. Y es una colección que me encanta, me parece preciosa, muy fresca, muy gráfica, muy en mi estilo. Así que vamos a empezar. Para crear la estructura tengo preparados 4 cartones de 18 por 13 centímetros, 2 cartones más pequeños que van a ser 2 lomos de 2 por 13 centímetros y finalmente un lomo un poquito más grande de 5,5 por 13 centímetros. Ponemos manos a la obra y empezamos a crear la estructura. Para hacerlo de una manera un poco más sencilla, voy a trabajar con 2 mitades y luego las voy a unir mediante el lomo de 5,5 centímetros. Yo ya tengo preparadas, como veis, 2 cartulinas y he marcado a lápiz la zona por la que tengo que pegar los cartones. Las cartulinas las he cortado a 3 centímetros más de lo que va a ser toda la estructura, es decir, cartón de 18, lomo de 2, cartón de 18, porque necesito 1,5 centímetros por cada uno de los lados para poder doblar con facilidad y que quede bien forrado. Yo para encuadernar, si no voy con prisas, utilizo cola de encuadernar. En mi caso tengo la Binding Glue de Carrot Cake, pero hay muchísimas más en el mercado. Empiezo poniendo la cola de encuadernar sobre la cartulina. Intento aplicarla de una manera que no sobrecola, pero que tampoco falte. Es decir, tan malo es que pongamos cola en exceso como que dejemos algún lugar sin cola, porque este espacio no se va a pegar. Una vez tengo puesta la cola, voy aplicando el cartón encima. Y es importante que tengamos en cuenta que entre cartón y cartón debemos dejar aproximadamente un espacio de unos 4 o 5 milímetros, porque en mi caso estoy trabajando con cartón contracolado de 2 milímetros. Esto lo hacemos para evitar que el papel se rompa. Y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en esta parte en la segunda. Quizá a mi cola de encuadernar debería ponerle unas gotitas de agua porque para mi gusto se está quedando demasiado densa y cuesta bastante de extender. Lo repasamos todo con la plecadera para que se quede bien pegado. Y ahora, como siempre hacemos, cortamos las esquinas en ángulo, pero sin que llegue a tocar el cartón, dejando un par de milímetros aproximadamente para poder doblar y que el cartón no se vea. Yo empiezo siempre por el lado más largo. Le pongo cola de encuadernar, la extiendo bien y lo doblo. Y lo repaso con la plegadera y me aseguro que en las uniones donde no hay cartón también quede bien pegado.
Este proceso me lo habéis visto hacer un montón de veces en el canal. No tiene ningún misterio. Y ahora que ya tenemos las dos partes forradas, vamos a preparar lo que va a ser el lomo. Aquí, en lugar de utilizar cartulina negra, utilizo directamente el papel decorado para darle un toque un poco más diferente. Y procedo exactamente de la misma manera que me habéis visto trabajar hasta ahora. Corto las esquinas en ángulo, sin llegar al cartón, empiezo a pegar los extremos largos y finalmente termino por los más cortos. Para acabar de rematar las piezas que ya teníamos preparadas, voy a forrar lo que van a ser los lomos pequeños por la parte interior, que aquí no va a haber papel decorado, con un poco de cartulina negra. Corto un trocito pequeño, pero que cubra el lomo y un poquito más, y lo pego también con cola de encuadernar. Si se sale cola lo podemos limpiar con una toallita y en este caso insisto bastante en las uniones con la plegadera para que quede bien pegado. Lo hago tanto por un lado como por el otro. Y hago lo mismo para la otra parte que es gemela a esta. Y ahora ya vamos a hacer la unión entre las dos partes que tenemos preparadas. Para ello tengo cortada una cartulina negra de aproximadamente unos 12 centímetros por 13 y esto es lo que me va a servir para pegar una de las partes de la estructura, el lomo y la otra parte. En primer lugar pongo cola de encuadernar encima de nuestro lomo por la parte que se veía el cartón y lo pego a esta cartulina que os acabo de comentar. Más o menos centrado, aunque a mí se me ha desviado un poquito. Y luego se me crean dos pestañas que van a ser las que voy a unir a las dos estructuras que ya teníamos preparadas. Unirlas es muy sencillo, le pongo cola de encuadernar a cada una de las pestañas y las pego a la parte correspondiente de la estructura. A mí me encantan estos lomos en los que no se ve la unión del papel, con el lomo diferente al papel de la portada y de la contraportada. Me parece que quedan súper elegantes y de hecho me parece que en todo el canal no tengo ni un solo álbum hecho de otra manera. Supongo que es mi debilidad. Y cuando ya están ambas partes pegadas, la estructura va a ser más o menos esta. Ahora le vamos a poner algunos imanes para que la estructura quede completamente cerrada y no se nos abra cuando no nos interese. Así quedará mucho más compacta. Como podéis comprobar, los imanes los estoy poniendo en las dos caras que se van a tocar cuando cerremos el álbum. Y para que quede bastante fuerte le pongo 3 imanes en el lado exterior, que es el que se va a abrir con más facilidad, y 2 en el lado interior. Estos dos sencillamente son como de relleno para reforzar un poquito, pero los que van a hacer el trabajo importante son los 3 que pongo en la parte exterior. Luego les he puesto encima los que van a ir al otro lado y les he puesto un pequeño trocito de cinta de doble cara encima, de manera que cuando cierro el álbum ya se van a quedar pegados en su sitio.
Y una vez los tengo todos puestos donde deben, ya podemos empezar a decorar con los papeles que tengo preparados. Los he cortado ligeramente más pequeños que la estructura para que se vea un pequeño borde en negro, pero que sea muy muy sutil. En este caso he dejado incluso un poquito menos de medio centímetro. Y con un poco de paciencia voy a pegar los papeles decorados en su sitio. Y una vez tenemos los imanes ocultos, ya podemos empezar a hacer los distintos bolsillos que irán por la parte interior. Tengo diferentes piezas de polipropileno preparadas y cortadas ya a la medida que necesito y os voy a ir explicando poco a poco cómo creamos los bolsillos. Para hacer el primero de los bolsillos voy a necesitar dos piezas de polipropileno. La primera mide 21,5 centímetros por 11 y la segunda 8 por 17,5 centímetros. Cogemos la primera pieza, la de 21,5 por 11, y en el lado más largo le vamos a hacer dos marcas a 1 y 2 centímetros. Sobre el polipropileno va mucho mejor utilizar un rotulador permanente para hacer estas marcas y luego ya lo vamos a quitar con alcohol, que se quita muy fácilmente. Cuando tengo hechas las marcas voy a hacer el doblez. Para hacerlo tengo que pasar un punzón o un cúter. A mí me gusta más utilizar el punzón porque con el cúter, si nos pasamos un poquito de fuerza, podemos destrozar el proyecto, y lo pasamos varias veces hasta que se marque un pequeño surco que nos va a facilitar el doblar. Cuando tenemos preparada la primera parte, vamos a por la segunda. Cogemos la pieza que mide 18 por 8 y en el lado más largo hacemos otra vez dos marquitas a 1 y 2 centímetros. Exactamente lo mismo que hemos hecho en la otra pieza. De esta manera vamos a crear una tapa para nuestro bolsillo. Esto será la tapa de nuestro bolsillo. Y para poderlo montar con facilidad debemos cortar las esquinas tal y como estáis viendo que estoy haciendo yo en imagen. Doblamos por los distintos hendidos que hemos hecho y ya podemos introducir el papel decorado. Ahora estoy haciendo una pequeña marca en el centro para colocar los snaps, que serán el cierre de nuestro bolsillo. Le introduzco el papel decorado para ver cómo quedará una vez montado y marco suavemente en el polipropileno de la parte inferior el mismo punto central. De esta manera el snap va a cerrar correctamente. Yo aquí estoy empezando a colocar cinta de doble cara en el papel decorado y lo pego en el sobre. Hubiese sido un poco más sencillo colocar el snap primero. Ya veréis que aún así lo puedo colocar sin demasiado problema, pero sabiéndolo es mucho más fácil hacerlo previamente. Si veis que os queda alguna arruga, que el papel queda abultado en algún punto, es importante corregirlo. La cinta de doble cara aquí nos lo va a permitir, porque si no se ajusta muy bien en este punto nos puede dar problemas más adelante.
Y ahora sí ya me veis colocando los snaps. Es un tipo de cierre que me encanta, me lo habéis visto utilizar en muchos proyectos y por si os interesa haceros con la máquina, yo lo compré por Amazon y encontré un lote que estaba bastante bien de precio y era muy completo. Si encuentro el enlace os lo dejaré en la caja de información por si os interesa. Y ahora que ya tengo montado todo el bolsillo, ya lo puedo pegar. Le pongo cinta de doble cara por la parte del polipropileno porque ya sabéis que es un material que no es poroso y por tanto no lo podemos pegar con un pegamento líquido. Y le pongo tacky glue en el centro y así me aseguro que queda bien fuerte y bien resistente. Y ya lo puedo pegar en su sitio. De este bolsillo he hecho otro exactamente igual que irá situado en el otro extremo. Os ahorro el proceso de verlo porque es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Y ahora vamos a por los bolsillos del centro. Comenzaré por el del lado izquierdo. Les he dado un grosor un poquito inferior a los otros que ya tenía hechos, porque si los hacía exactamente igual que los que iban en las partes externas, el álbum no acababa de cerrar del todo bien y quedaba demasiado abultado. Ya tengo preparada una primera pieza de polipropileno que mide 16,3 centímetros por 17,8. Y como os comentaba, las medidas son un poco extrañas por este motivo, porque el grosor del bolsillo va a ser de 0,8 y no de 1 centímetro como eran los anteriores. Ya tengo preparadas las marcas en 3 de los lados. La externa sí que mide 1 centímetro, que va a ser la pestaña que vamos a doblar y que va a quedar pegada con la estructura, pero en cambio la segunda, la que queda más hacia el interior, es la que os decía que va a ir a 0,8 centímetros. Exactamente igual que he hecho con el otro bolsillo, utilizo el punzón para marcar los hendidos y así poder doblar con más facilidad el polipropileno. Con una toallita y un poco de alcohol borro las marcas que he hecho para que no quede ni rastro y ya puedo recortar las pestañas para que me sea un poquito más fácil doblar. Como ya habéis podido comprobar, no se ve demasiado bien en el vídeo al ser polipropileno, que es un material translúcido, y para facilitaros el trabajo, si queréis hacer este mini álbum, os voy a dejar los esquemas de las medidas, cómo doblar y cómo cortar las pestañas en un PDF que encontraréis en mi blog. Doblamos por todas las marcas que hemos hecho y ya podemos empezar a montar nuestra estructura. Aquí deslizo el papel en su interior para ver que encaja con el bolsillo que acabo de preparar y ya para terminar vamos a hacerle un pequeño cierre. Tengo un pequeño recorte de polipropileno que mide 6 por 4 centímetros. Y en uno de los extremos le voy a hacer el mismo tipo de marcas que acabo de hacer para los bolsillos. La marca más externa es a 1 centímetro y la que queda en el interior vuelve a ser a 0,8 centímetros. También hago las marcas con el punzón para poder doblar con facilidad, las borro cuando he terminado de marcar con una toallita con un poco de alcohol y le corto las pestañas. En este caso, para que quede un poco más gracioso, le voy a redondear las esquinas que se van a ver con la corner chomper. Marco su centro, que es donde voy a poner el snap, y luego lo sitúo donde tendrá que ir para poder hacer el agujero en la otra parte. Cuando lo estoy haciendo me doy cuenta que el bolsillo que he creado es demasiado grande y va a ser un poco difícil meter y sacar las cosas. Así que lo corto a ojo. Y como me pasa muchas veces que hago algo a ojo sin reflexionar demasiado, he acabado cortando demasiado el bolsillo y ya no me sirve la pestaña que había preparado para hacer de cierre. De manera que he tenido que volver a hacer todo el proceso para crear una nueva pestaña que me fuera bien con el bolsillo con estas nuevas medidas.
Ahora ya sí puedo marcar dónde va a ir el snap en la otra parte del bolsillo y ya puedo colocarlo. Como os decía al principio, es mucho más fácil colocar el snap antes de tener montado el bolsillo que después, y en este caso sí que lo he hecho bien. Le pongo cinta de doble cara exactamente igual que hemos hecho las otras veces y ya lo puedo colocar en su sitio también de la misma manera, poniendo cinta de doble cara sobre el acetato y un poco de taquiglú en el centro para reforzarlo, que quede bien fuerte y que no se despegue nunca. Y ya vamos a hacer el último de los bolsillos. En este caso es un formato diferente, es un formato mucho más simple y para ello vamos a tener que recortar una pieza de polipropileno a 9 centímetros de altura por 17,8 centímetros. Volvemos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para el tercero. Una marca exterior en 3 de los lados a 1 centímetro y una marca interior en los mismos 3 lados a 0,8 centímetros. Volvemos a seguir exactamente el mismo procedimiento. No me voy a extender demasiado. Repasamos las marcas con un punzón para crear el surco. Una vez lo tenemos hecho, borramos las marcas con un poco de alcohol y una toallita, cortamos las pestañas y doblamos y ya tenemos el bolsillo formado. Luego ponemos el papel decorado en su interior. Pegamos siempre papel con polipropileno con cinta de doble cara y para reforzar la parte interior y pegarla a la estructura utilizamos el tacky glue para que sea mucho más fuerte. De todas las que hemos hecho, esta es la estructura más sencilla. Os voy a dejar un enlace a mi blog donde os vais a poder descargar un PDF con los esquemas de todas las medidas, porque son un poco complicadas de explicar y a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Como iba con muchas prisas porque era un proyecto que se me retrasó un poquito y tenía que mandarlo sí o sí para no retrasar más a toda la gente que participaba en el proyecto, no acabé de grabar la decoración de la portada, pero al menos el proceso de hacer la estructura, que era lo más complicado, sí que lo habéis podido ver. Espero que os haya gustado este tutorial, aunque quizá en cuanto a medidas es de los más complicados que he hecho en el canal. Dadle pulgares para arriba si os ha gustado, recordad que podéis suscribiros para no perderos ningún vídeo y si además le dais a la campanita, YouTube os avisará cada vez que subo un vídeo nuevo. ¡Nos vemos!